El 7 de junio es una jornada para celebrar la libertad de expresión y el derecho a estar informados. El Día del Periodista. La fecha rinde homenaje al primer medio de prensa patrio, la Gaceta de Buenos Aires, creada por orden de la primera junta para publicitar sus actos de gobierno. El número 1 salió a la calle pocos días después de la Revolución de Mayo, el jueves 7 de junio de 1810. Mariano Moreno fue su fundador y primer redactor y contó además con la colaboración de renombrados patriotas como Manuel Alberti, Juan José Castelli y Manuel Belgrano. En sus páginas no solo expresaba los ideales del gobierno revolucionario y ofrecía noticias locales y del extranjero, también representó una plataforma de opinión y el vehículo de difusión de nuevas ideas para los habitantes de la incipiente nación. La Gaceta de Buenos Aires dejó de salir el 12 de septiembre de 1821 por orden de Bernardino Rivadavia, quien la sustituyó por el registro oficial. Pero desde aquella experiencia fundacional, la labor periodística no ha dejado de crecer en el país y de acompañarlo en su devenir histórico, investigando, divulgando y a menudo denunciando. La profesión más hermosa del mundo, como la llamó García Márquez, es también una de las más arriesgadas. Marcelo Hellman, Raimundo Gleiser, Rafael Perrota, Francisco Pacurondo, Rodolfo Walsh y su hija María Victoria son solo algunos de los más de 100 periodistas que durante la última dictadura militar resultaron muertos y desaparecidos. A todos ellos y a todos los que asumen diariamente el compromiso de informar con responsabilidad y veracidad, nuestro más profundo agradecimiento. Desde este lugar, desde nuestro programa, desde Sin Retórica, desde Somos Resistencia, también vaya el saludo, el abrazo a la distancia a todos quienes realizan esta tarea de periodistas aquí en la provincia del Chaco y fundamentalmente a los de esta casa. Claro está que en forma permanente y a través de diferentes programas, de los informativos, realizan diariamente una tarea que no es sencilla ni es fácil, como no lo será ninguna, porque tiene sus aspectos positivos y negativos. Pero queríamos, y de hecho esa fue la intención al elegir una semblanza de Mariano Moreno, queremos decir que en el Día del Periodista, además del hecho cronológico del 7 de junio de 1810 de la Gaceta, también tiene una significación por el momento en que se dio y por el contenido que le quiso imponer y que lo consiguió Mariano Moreno. Un hombre que no era de los más mansos dentro de la primera junta, sino que justamente utilizó la herramienta del periódico como para defender a capa y espada, aunque sea una frase muy remanida, muy repetida, los ideales de la revolución, como para contrarrestar a aquellos aspectos de quienes no la querían, a la revolución, y que de hecho constituyeron lo que se conoció y se denomina el movimiento contrarrevolucionario. Y también como una muestra clara, histórica, comprobable, que la famosa grieta de la que hoy se habla y mucho, como que se inició hace poco tiempo, ya existió en aquel momento y uno de los exponentes fue el creador justamente, quien junto con Belgrano, entre otros, puso de relieve la importancia de no aflojar ni bajo el agua para conseguir aquellos objetivos que se habían propuesto. Morenistas por una parte y saavedristas por otra, y el dato que escuchábamos recién es que la Gaceta de Buenos Aires desapareció en 1821, ahí se dejó de publicar por orden de Bernardino Rivadavia, un fiel exponente de quienes estaban en la otra vereda,
quienes estaban del otro lado de esa grieta, que se reiteró a lo largo de la historia argentina. Usted lo sabrá, usted conocerá el contexto histórico, político, cultural y social que hace que lo que hoy aparece como algo nuevo, como algo inventado por el kirchnerismo, se dice de parte de quienes no comparten los 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, lo dicen y reiteran en forma permanente. El Día del Periodista, como para que todos quienes tenemos la suerte y la posibilidad de expresarnos a través de un medio de comunicación, tengamos conciencia de la seriedad, de la responsabilidad que tenemos frente a una cámara, frente a un micrófono o en el momento de escribir. Y hoy, con las redes sociales, se ha cambiado bastante la dinámica, las formas, los estilos e inclusive los códigos y los contenidos de comunicar, de hacer periodismo. Pero de eso vamos a ir presentando material en el transcurso de nuestro programa. Y sin tratar de hacer un sermón, ni mucho menos, simplemente decir que mostrar la realidad, aquella que vemos cotidianamente, no puede ser tomada como el dogma de la verdad revelada, porque nosotros vemos así, la realidad es de esa manera, sino entender, o por lo menos tomarse el trabajo de tratar de comprender que la realidad es una construcción social y que depende de la forma de transmisión en cómo se van a ir entendiendo aquellos fenómenos, aquellas circunstancias que cada uno de nosotros entiende como verdad y como realidad. Y justamente la relación entre la verdad, la realidad, en estos tiempos 2.0, en estos tiempos en los cuales las redes sociales se constituyen en los reyes tecnológicos de la comunicación o de la forma de comunicar, tenemos un fragmento de una charla, de una clase dada por el semiólogo italiano Umberto Eco, quien se refiere a las redes sociales, pero fundamentalmente a quienes las utilizan. Lo hacía de esta manera. Pensa di Twitter, dei social network, di questo flusso continuo, breve, idiotizzato, inarrestabile, confuso, ma praticato da tutti, da giornalista a chiunque, sì, tutti opinionisti. Meno che da me non sono nessuno, ma è inutile, però appaio con nomi falsi su. Sì, no, certo. Però si è formato un'idea di questo. Il fenomeno Twitter, che permette a certa gente in fondo di essere in contatto con gli altri, perché abbiamo una natura leggermente onanistica ed esclude la gente da tanti contatti faccia a faccia, crea però da un lato un fenomeno anche positivo. Pensiamo a cose che succedono in Cina o Erdogan in Turchia, è stato anche un movimento di opinioni. Qualcuno ha detto se ci fosse stato internet ai tempi di Hitler i campi di sterminio non sarebbero stati possibili perché la notizia si sarebbe diffusa viralmente. Ma d'altro canto fa sì che dà diritto di parola a legioni di imbecilli, i quali prima parlavano solo al bar dopo 2 o 3 bicchieri di rosso e quindi non danneggiavano la società. Certe volte basta vedere quando passa in basso i pezzi di Twitter di vari, si vedono oltre che in contraddizione reciproca, sono della gente che di solito veniva messa a tacere dai compagni, ma tasti stupid, perché adesso invece ha lo stesso diritto di parola di un premio Nobel e ecco il filtraggio, uno non sa se sta parlando del premio Nobel o... Cioè era stata la televisione che aveva promosso lo scemo del villaggio, cioè Sinoma in Buongiorno, la televisione
promuoveva quello che è uguale a te, spettatore, non più bravo, ma uguale a te. Dopo, con i vari programmi trash, viene messo in scena lo scemo del villaggio, rispetto a cui lo spettatore si sente superiore, quindi sono tutti contenti. E il dramma di un internet diffuso è l'invasione e la promozione dello scemo del villaggio a portatore di verità. Conceptos, palabras de Umberto Eco, el semiólogo italiano, una autoridad en la materia, quien tal vez en forma muy cruda, para el gusto de muchos, expone aquello que puede ofrecer las redes sociales a través de, paradojalmente, la posibilidad de la democratización de quienes se convierten en emisores de un mensaje. A estar muy atentos y sobre todo a transmitir a los más chicos, aquellos que se están iniciando en el manejo de las redes sociales, de las páginas de internet, en la necesidad de ser muy críticos, de despertar el sentido crítico y de hacer comparaciones entre distintos sitios, distintas páginas sobre el mismo tema. Un elemento que es fundamental como para tratar al menos de descifrar o descubrir las denominadas noticias falsas o fake news que hoy están tan de moda, y ojalá nos equivoquemos, pero que en este año electoral aquí en la Argentina tal vez tengan muchísima más repercusión. Pero escuchemos también sobre este tema, el de los medios, cómo ha cambiado su funcionamiento, su contenido, su estructura, cuál debe ser la formación de quienes estamos al frente de un micrófono, al frente de una cámara, de parte de otro catedrático español, en este caso, y nos estamos refiriendo a el doctor Ignacio Ramonet, quien es director de uno de los periódicos más famosos o más prestigiosos a nivel internacional. Escuchemos a Ignacio Ramonet. El tema de la información, yo creo que es hoy día, digamos, el territorio, la zona, la región del mundo donde más se plantea, de manera más central. Entonces, aquí se ha vivido, en América Latina, durante decenios, prácticamente como si la información fuese un monopolio del sector privado, uno más, en definitiva. Yo digo que cuando llamamos a estos propietarios latifundistas mediáticos, la idea está muy bien dicha porque América Latina durante mucho tiempo fue administrada por los latifundistas de las tierras, ¿verdad? Las oligarquías agrícolas. Entonces, la idea está en cómo reducir esa dominación sin destruirla, porque yo creo que la sociedad se enriquece en la medida en que pueda haber varios puntos de vista. Y entonces lo que han hecho varios países aquí de manera muy constructiva es que han creado un servicio público de la información, como existe en todos los países europeos. Y el ejemplo que siempre se da como del mejor canal, digamos, del sector público a escala internacional es la BBC inglesa, que tiene una estructura de control separada del Estado, un poco como un poder judicial, ¿verdad? Y yo creo que hay que pensarlo porque de igual manera, si quiere que el poder judicial está separado teóricamente del poder político propiamente dicho, poder legislativo, poder ejecutivo, el cuarto poder debería de tener una existencia concreta en la medida en que se puede organizar también con como existe un tribunal supremo, pues puede haber una autoridad suprema del audiovisual con personalidades que el poder político no puede mover y con suficiente garantía de tipo ético, moral, etcétera, para permitir que el servicio público sea un servicio que esté al servicio del público, que no esté al servicio del gobierno ni al servicio de intereses privados. ¿Qué tipo de periodistas deberían surgir? ¿Cómo nos deberíamos reciclar? ¿O qué podemos aportar los periodistas en esta revolución que significa Internet? Yo pienso que hacer buen periodismo siempre ha sido difícil y seguirá siendo difícil.
el hecho de tener hoy acceso a tecnologías que te permiten, bueno, tú te sientas delante de tu ordenador, le pones acceso a la cámara y tomas contacto con tus corresponsales vía Skype y estás organizándote una televisión planetaria, ¿verdad? Es decir, y eso sin que te cueste gran cosa, etcétera. Bien, pero esta revolución de las tuberías, como yo le llamo, no soluciona el problema del contenido. El problema es qué es lo que va a ir por la tubería. Y entonces el problema sigue siendo el mismo. Sí, en ese aspecto yo creo que no hay cambio, sino este que hemos dicho y que usted subrayaba ahora, de que hay una interactividad, evidentemente, y que es necesario integrarla, ¿verdad? Entonces, el periodismo en general, a escala internacional, está perdiendo enormemente calidad. Está perdiendo mucha calidad. Uno de los conceptos finales, el periodismo está perdiendo mucha calidad. Y tal vez en este proceso político que vivimos en la Argentina de los últimos 30 años, desde el 83 hasta acá, por tomar solamente a Alfonsín como bisagra en la vida política e institucional de nuestro país, ha servido como para que cada vez se comprenda, se entienda más y se haya visibilizado en forma enorme desde qué lugar los medios de comunicación emiten sus contenidos y sus informaciones. Recordemos que existe un derecho constitucional a la información, un derecho constitucional a la comunicación. Es decir, que usted como receptor, como perceptor, ya no es un ente meramente pasivo, sino que participa a través de las redes sociales en muchos casos, o de las formas de establecer interrelación con los medios en la elaboración del contenido de cada uno de ellos. Y está en la responsabilidad moral y ética de cada periodista y o de cada medio de comunicación, ya sea audiovisual o no, ejercer la tarea periodística honrándola. Algo que seguramente usted al mirar un canal de televisión o un determinado programa o a un periodista o periodista en forma específica, ya sabe desde dónde le habla. Es decir, que se ha transparentado de tal manera que existe casi como un contrato tácito entre el emisor, en este caso los medios y o los periodistas, y los receptores y o perceptores. Porque se quedan a escuchar algo, o a ver o a leer, la mayoría de las veces porque están de acuerdo con aquellos conceptos que escucha, o si no, directamente cambia de canal o deja de leer, etc. Hasta hace no mucho tiempo no ocurría eso y las más de las veces esos mensajes estaban disfrazados de una objetividad que no existe como para tratar de influir de alguna manera en lo que genéricamente se denomina y se conoce como opinión pública. Y a confesiones de parte uno tiene que remitirse hace no mucho tiempo, 6 meses aproximadamente, uno de los más prestigiosos periodistas de Argentina dijo: por las circunstancias políticas del país tuvimos la necesidad de hacer un periodismo de guerra. Lo expresó, lo dijo, algo que muchos suponíamos que jamás podría suceder, bueno, pero específicamente ocurrió. Y también, para que en esa función de la elaboración del contenido y del mensaje estemos muy atentos, sobre todo hoy cuando, a través de diferentes programas, se emiten escuchas telefónicas que supuestamente no deberían llegar al público porque los ordenó un juez en el marco de una causa determinada, pero que se filtra, salen o los
encontré un día que salí a correr por Palermo en el suelo al lado de un banco, según dijo Majul, el periodista Luis Majul, y posteriormente se los emite. Perjudique a quien perjudique o beneficie a quien beneficie. Tanto es así que en las últimas horas se conoció en un canal C5N de Buenos Aires y se pusieron en pantalla los mensajes por WhatsApp o llamadas telefónicas que supuestamente habría mantenido la ingeniera Aida Ayala con algunos abogados de Buenos Aires en el marco de la investigación a la que está siendo sometida. La pregunta tal vez sería no preguntarse si eso es cierto o si son verdaderas, sino cómo se obtuvieron las mismas, porque indudablemente o se filtró de una manera ilegal desde los estrados, o bien alguien comerció o los vendió. Y hacemos referencia a esto porque ahí está el factor ético y o el factor moral en el ejercicio del periodismo, del cual en la función de emisor, como en este caso estamos teniendo, o la de receptor, tenemos la obligación y el derecho de tener la mejor información y la comunicación veraz y confiable.